Buenas, buenas, blanquinegro, blanquinegra, bienvenidos a Informe Fermín y vuestro canal blanquinegro en YouTube. Bueno, vamos con la crónica del partido Club Deportivo de Ajot 2, Club Deportivo Azuaga 1, que se jugaba esta tarde a partir de las 7 de la tarde en el Nuevo Ibero, en la segunda jornada de Tercera Red 2024-2025. Se presentaban ambos equipos ante unos 4.000 espectadores en el Nuevo Ibero, que registraba una mayor entrada que en el partido anterior, y saltaban al campo con lo previsible que decíamos en la previa. Lo que funciona no se toca y ambos entrenadores repetían onces. Salían los dos equipos y hemos visto un partido, como ya preveíamos también en la previa, muy vistoso, un partido con dos equipos valientes, dos equipos que han ido a buscar el partido, que no han renunciado nunca al resultado, y una Azuaga que, pese a quedarse con 10 en el tramo final, aprovechó para poderse meter en el partido, haberse llevado un punto que por las ocasiones habidas en ambos campos, en ambos equipos, tampoco hubiera sido injusto. Bueno, como decimos, el partido comenzó con un primer tiempo donde hubo diferentes fases, esos mini partidos que dicen los entrenadores, un primer cuarto de hora donde salieron los equipos valientes, con fuerza, presionando arriba a los dos equipos, buscándose por los costados, intentando hacer daño por los costados, y un primer tiempo en el que, bueno, al principio avisó el Badajoz con una llegada de Montori, que cruzó un disparo que no tuvo consecuencias. Poquito después, ya creo que fue en torno al minuto 9, era Pimienta el que en una arrancada por la izquierda aparecía para sembrar el peligro y cruzaba un balón que se marchaba por el lado izquierdo del palo de Alonso, y la verdad es que el partido estaba muy entretenido. Una Azuaga valiente presionando arriba, el Badajoz también presionando arriba, y los dos equipos buscando la portería contraria. En el minuto 10, el Azuaga, poquito después de la jugada de Pimienta, en una mala salida del Badajoz, robaba una pelota, Ingomá se la ponía franca a la llegada de Junior desde atrás, uno de los peligros que avisábamos en el informe, pero Junior, su lanzamiento salía rozando el palo de Alonso. Había habido 3 disparos, ninguno había encontrado puerta, y la verdad es que el partido estaba en esa fase que podía caer el gol cualquiera de los dos, ¿no? Dos equipos entregados al fútbol ofensivo. El Badajoz tuvo en el minuto 13 la primera ocasión de gol con el disparo entre palos, una falta magistralmente ejecutada por esa zurda divina de Bermúdez, que hizo volar a Jaime sobre la escuadra izquierda para meter una mano salvadora y evitar el primer gol blanquinegro. Pasado los primeros 20 minutos, la verdad es que el partido entró en una fase que bajó un poquito el ritmo. El Badajoz acusó mucho la distancia entre líneas que había en el equipo. Creo que fue uno de los problemas que tuvo en esos minutos hasta que se llegó a la pausa de hidratación y quizás un poquito después. Un Badajoz que esa distancia entre líneas no le permitía hacer apoyos de acercamiento, y eso hacía que el juego no tuviera fluidez y no encontraran esos pases consecutivos que pudieran meter al partido. El Azuaga había bajado un poquito el ritmo, se había metido en bloque medio bajo, defendía con mucho orden, defendía con mucho criterio, y no le daba al Badajoz prácticamente nada para que pudiera llegar el gol. Pasada la pausa de hidratación, la verdad es que cuando el partido estaba en una zona prácticamente muerta, llegó uno de los peligros de la Azuaga, esos centros diagonales que avisábamos en el informe. Era Allen Molina el que sacaba un centro la diagonal sobre el corazón del área, y ahí se producía un doble error. El Badajoz no fijaba la marca de Ingomá, los dos centrales dudaban quién tenía que ir sobre el delantero centro de la Azuaga. Este hacía un control prodigioso y sacaba un latigazo maravilloso que se incrustaba en las redes de Alonso para poner por delante a los azuagueños en el marcador. En ese momento cualquiera de los dos podía ir por delante y era justo ese 0-1 de la Azuaga. Quedaban entonces creo que 10 minutos para llegar al descanso. El Badajoz le costaba un poquito reaccionar, pero bueno, al borde del descanso prácticamente, en uno de los debes de la Azuaga, como habíamos dicho, llegaba un balón parado, un córner que ejecutaba el Badajoz, caía en el segundo palo a Montori, que la recuperaba, se la cedía a Alex Herrera, un Alex Herrera que había hecho un primer tiempo impecable, con unas subidas constantes, buscando la portería de la Azuaga, y que estaba haciendo un trabajo inconmensurable. Sacaba un centro tocado y medido a la cabeza de un ginés, que solo y libre de marca en el punto de penalti desviaba con la cabeza sobre el lado izquierdo de Jaime para colocar el empate a 1 en el marcador. El Badajoz en esos minutos finales del primer tiempo olía sangre, se iba a buscar el 2-1 antes del descanso, pero al final se llegaba a ese descanso
con empate a 1, que creo que hacía justicia a lo visto en el Nuevo Vivero por parte de los dos equipos. Los dos equipos que habían brindado un muy buen primer tiempo, con llegadas de uno y de otros, que se habían repartido la posesión del juego, una Azuaga que encontraba poder mover a gusto el balón, porque la diferencia, como decíamos antes, entre líneas del Badajoz no le permitía llegar bien a la presión, y eso hacía que el Azuaga se encontrara más cómodo, y se llegaba al descanso con ese empate a 1. Se iniciaba el segundo tiempo más o menos parecido al primer tiempo. Salía el Azuaga otra vez mandón, otra vez yéndose arriba con el saque inicial. Era Juanpe el que largaba un centro lateral que se paseaba por el área extremeña. Llegaba posteriormente otro segundo centro que también se paseaba por el área del Badajoz, y el Azuaga parecía que salía mandón y salía a buscar ese 1-2, aprovechando esos primeros minutos del segundo tiempo. Pero a partir del minuto 55 el Badajoz corrigió lo que estaba haciendo mal, el equipo se juntó más entre líneas, empezaron a aparecer Bermúdez y Barba por dentro, el Badajoz empezó a triangular por dentro, empezó a buscar esos pases interiores para luego salir por banda con la llegada de los laterales, donde Adán Gurdiel en ese primer cuarto de hora llegaba una y otra vez, y por el otro costado era Alex Herrera, que incluso tenía una llegada perfecta en una diagonal que le mandaba Bermúdez, y el centro chut de Alex Herrera, incombustible durante todo el partido, salía cruzado sin que encontrara el rematador. Y bueno, pues el partido estaba en esa fase en que el Badajoz estaba siendo superior. Estaba siendo superior el equipo de Luis Oliver, y Badajoz empezaba a acumular ocasiones. La primera llegaba en una falta directa de Bermúdez, que largaba un zapatazo de 30 metros que Jaime dejaba muerto dentro del área, y llegaba Fran Miranda con todo a favor para poner el 2-1, pero se veía incomodado por un defensa del Azuaga que no le permitía golpear el balón como él quería, y el balón se marchaba fuera. Prácticamente 2 minutos después, otra falta, en este caso una jugada ensayada del Badajoz. A la hora de partido era Bermúdez el que sacaba al espacio sobre Barba, un Barba muy inteligente que rompía la defensa del Azuaga y sacaba un balón diagonal al segundo palo, donde aparecía un renacido Alex Alegría, como le dicen los compañeros de este V, para a puerta vacía colocar el 2-1 y adelantar al Badajoz, que en ese primer cuarto de hora estaba siendo merecedor de ponerse por delante en el marcador. Un Badajoz que estaba teniendo el control del balón, que estaba teniendo el control del juego, y que empezaba a acumular ocasiones para decantar el partido a su favor. Ese 2-1 colocaba al equipo de Luis Oliver en ventaja. Y bueno, llegaban los primeros cambios en el Club Deportivo Badajoz. En el minuto 70 entraba Dani Cordero y Jorge Pérez por un Montori un poquito desaparecido, y un Alex Herrera que se había vaciado con un trabajo inconmensurable durante todo el partido. Y el partido entraba en una fase rara, en un partido que se enrarecía, un partido que no le venía bien al Badajoz porque estaba teniendo el control del mismo, y le venía mejor a la Azuaga porque separaba de golpe ese juego interior del Badajoz, ese juego que el Badajoz estaba siendo superior al equipo visitante, y ese partido se enrarecía de tal manera que se llegaba al minuto 73 con la expulsión de Junior, ¿no? En un balón en el que es verdad que Lobato le encima, le cuerpea, y Junior no se le ocurre otra cosa que, teniendo amarilla, soltar el brazo hacia atrás, ve la segunda tarjeta y deja la Azuaga con 10 jugadores. A partir de ahí quedaban 15 minutos aproximadamente, llega la pausa de hidratación, el Badajoz sale de la pausa de hidratación con las ideas claras, se junta por dentro, intenta tener el balón con Miranda, con Jesús, con Barba y con Bermúdez, intenta que el balón no cometer errores en el pase que pudieran dar una contra a la Azuaga, y el Azuaga pues lógicamente va empezando a notar el cansancio del paso del partido, ¿no? Y el Badajoz parecía tener controlado el partido, pero incomprensiblemente en los últimos 10 minutos el Azuaga lógicamente ya no le queda más remedio que tirarse arriba, que ir a buscar el partido. Pese a estar cansado, se mostró valiente y se fue arriba a buscar al Badajoz, y el Badajoz incomprensiblemente no mató el partido. En ese cuarto de hora que tuvo del minuto 60 al 75 no consiguió matar el partido, y entró el partido en un riesgo innecesario, un riesgo que el Badajoz no debía de haber corrido, porque en cualquier balón parado, en cualquier jugada, te podían hacer el empate a 2 y podías perder 2 puntos de manera innecesaria, ¿no? De hecho, hay una falta que
que regala Ginés en el minuto 80, me parece que es, en un balón que tiene Ingomá de espalda, que no tiene salida ninguna, y en vez de aguantarle, sujetarle para que no saque el centro, no saque el balón atrás, entra muy rápido y regala una falta lateral que complica la situación al Badajoz. Menos mal que la falta se sacó sin consecuencias, ¿no? Se metieron los cambios de Luque, que entró por Bermúdez. Yo creo que este cambio al Badajoz le perjudicó, porque el Badajoz tenía el control del balón y con la salida de Bermúdez perdió un poco ese control de balón. También es verdad que el cansancio de Barba influyó bastante. Desaparecieron esos dos futbolistas que por dentro se unen y se juntan, y cada vez que tienen el balón crean sensación de peligro y sobre todo hacen correr al contrario detrás de la pelota. Y esos últimos minutos pues fueron una especie de correcalles en el cual el Badajoz innecesariamente puso en riesgo 2 puntos, que gracias a Dios al final pues no pasó nada y consiguió sacarlos adelante. Ya con el partido prácticamente terminado entraba David Calle y Agustín Izquierdo, por Ginés y por Adán Gurdiel. Bueno, el cambio de David Calle por Gurdiel lo puedo entender. El cambio de Agustín Izquierdo por Ginés, a no ser que hubiera algún problema, tocar a un central cuando el partido prácticamente está acabado y queda el descuento, sacar a un central nuevo, sin ritmo de partido, para jugar esos 5 minutos. Agustín Izquierdo, gracias a Dios, cumplió a la perfección, estuvo impecable y no hubo ningún problema, y al final se llegó a ese final de partido donde el Badajoz consiguió agarrar 3 puntos muy importantes que le hacen dormir líder esta noche, porque no ha habido ningún partido más. Ya era líder la semana pasada y sigue durmiendo líder esta noche, a expensas de los resultados de mañana, que por el golaveraje puedan dejarle en esa posición o le puedan dejar un poco más abajo. Pero bueno, como decimos, un partido muy bonito, un partido con dos equipos valientes, con una Zuaga que compitió muy bien, con una Zuaga que no le perdió la cara al partido en ningún momento, y con un Badajoz que pasó por buenos momentos, que supo controlar bien ciertos momentos del partido, ciertos mini partidos, pero que también tuvo otros mini partidos, como hemos dicho antes, en los cuales las distancias entre líneas, las faltas de apoyos de acercamiento y sobre todo esos últimos minutos donde metió a la Zuaga en el partido de manera incomprensible, debe de mejorar esas facetas para que en partidos venideros no llegue a ese tramo final de partido de esa manera, o si se llega a un partido ajustado, por lo menos tenerlo bajo control y tenerlo, que no puedas recibir un gol que te quiten 2 puntos. Bueno, esto es un poco lo que yo he visto en el partido de hoy en el Nuevo Vivero. 3 puntos muy importantes ante un muy buen equipo, como ya dije en el informe. Espero que os guste el vídeo. Un fuerte abrazo para todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.